Hola a todos, bienvenidos a Plastic Electric Byte Coding Sessions. Hoy vamos a empezar estas sesiones con la programación de un videojuego. El LLM que vamos a utilizar como asistente de IA va a ser Gemini. Hoy vamos a probar con Gemini a ver qué pasa. Y nada, espero que os guste cómo va el tema. Voy a hacer unas pruebas un momentito antes de comenzar para ver que todo va correctamente. Perfecto. A ver. Solo estoy haciendo unas pruebas a ver si se ve correctamente el streaming. Bueno, de momento tiene un poquito de lag. Y creo que voy a tener que configurar mejor el OBS para que salga. De momento, esta sesión va a ser de prueba. Va a ser un capítulo piloto. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona. Vale. Bueno, pues nada. Aquí tenemos nuestro Gemini, que me saluda. Hola Plastic. Hola, ¿qué tal estás, Gemini? Y le vamos a empezar a decir que nos ayude a crear un videojuego para utilizarlo dentro de PyCharm. Si no conocéis cómo funciona PyCharm, luego esta tarde haré un tutorial de cómo usar PyCharm y podáis utilizarlo desde cero, tanto la instalación como la instalación de las primeras librerías, como por ejemplo PyCharm, o sea, como por ejemplo Pygame, y después pues ya podéis empezar a utilizar los códigos como el que vamos a hacer en el tutorial. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo haríamos un videojuego? ¿De qué tipo de videojuego podemos empezar a programar? Pues vamos a ver. Que estoy mirando aquí una cosita. A ver si se me abre el chat. Los códigos los pondré de momento en el chat o en algún comentario. Y si veo que me da problemas, pues los subiré a un servidor para que los podáis descargar. O a un documento de Google Drive también. Os pasaré el link y podéis descargar el código completo de lo que vayamos desarrollando. Y así podéis hacer vuestras pruebas en casa sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a ver qué tipo de videojuego hacemos. ¿Qué tipo de videojuego molaría para empezar? Mira, yo creo que lo mejor sería, porque todo el mundo conoce juegos tipo Mario Bros, que es un juego de plataformas. Y yo creo que podríamos empezar a hacer lo que es nuestro pequeño intento de hacer un juego de plataformas no igual que Mario Bros, pero con unas dinámicas y con unas físicas parecidas. Y vamos a empezar con ello rápidamente. Bueno, pues para empezar le vamos a decir a Gemini que tenemos un... Vamos a empezar así. Hola Gemini. Me gustaría que me ayudaras a crear un videojuego básico de plataformas con unas físicas y dinámica similar a Mario Bros. Vamos a poner a Super Mario Bros. Quiero
comenzar con un personaje que sea un simple rectángulo de color rojo al que aplicaremos las físicas necesarias para su funcionamiento. Bueno, necesitaremos pues unas físicas como por ejemplo la gravedad y el salto que vamos a ejercer. Entonces también necesitaremos unos controles. Con la flecha del teclado y el espacio la barra espacio además usaremos la M para saltar y además usaremos la letra M para disparar. De acuerdo, bueno, pues ya tenemos lo que es el rectángulo que es nuestro personaje. También tenemos cómo moverlo, tenemos cómo hacer que salte y que dispare. Bueno, ahora nos faltaría todo esto. Si nos lo crea, nos crearía un muñeco en el aire y se caería y desaparecería porque no le hemos dado ningún límite. Entonces vamos a poner primero un suelo, ¿vale? Quiero que añadas un suelo y que todos los elementos del juego para el entorno sean bloques de 10 por 10 píxeles. Vamos a empezar con esa medida, luego lo vamos cambiando a nuestro gusto. Vamos a decir que el personaje rectángulo de 20 vamos a decirle que nuestro personaje lo queremos de 20 píxeles de alto por 10 píxeles de ancho y de color rojo, ¿vale? Ahora que todos los elementos del juego para el entorno sean bloques de 10 por 10 píxeles. Para el suelo quiero que esos bloques sean de color marrón y quiero que se generen aleatoriamente para que no, o sea, que quiero que se dibuje el fondo del suelo, ¿no? Entonces para eso le vamos a decir que lo dibuje el suelo aleatoriamente con tramos mínimos de 30 bloques y con gaps, que son los espacios que hay sin bloque. Por ejemplo, ahí se caería el personaje. Y con gaps mínimos
de 2 bloques. Vamos a empezar con 2 bloques. Vale. Con mínimo de 2 bloques. También aleatorios. Pueden ser de 2 bloques o de 1 bloque. Además, quiero que añadas las físicas necesarias para que nuestro personaje pueda andar sobre el suelo, pero que se caiga cuando pise un gap. Ok, pues de momento tenemos algo básico y vamos a darle una última misión a este código. Y lo que quiero es que el mundo, claro, porque hemos definido que haga tanto, pero ¿cuánto mundo le damos? Pues quiero que el mundo, quiero que el horizontal del tamaño máximo horizontal de nuestro mundo sea de 1000 bloques. Además, quiero que el fondo de todo juego sea de color azul claro, azul cielo, y que tenga nubes repartidas de manera aleatoria con formas y tamaños aleatorios. También quiero que nuestro personaje sea seguido por la cámara al estilo del juego de Mario Bros. Todo esto lo quiero en el código Python que voy a ejecutar en PyCharm en un solo archivo, y además quiero que utilices la librería Pygame. Bueno, pues ya tenemos nuestro prompt, que es un poquito larguito, y vamos a darle a ver qué pasa. Vamos a darle y vamos a ver cómo nos genera. Primero piensa qué es lo que va a hacer. Y ya está generando nuestro código. Ahí lo tenéis. Vamos a dejarle que termine.
Bueno, chicos, ¿estáis suscritos al canal? Si no estáis suscritos al canal, ¿por qué no lo hacéis mientras que este código carga? Y así me apoyáis un poquito con esta iniciativa. También le podéis dejar un me gusta al streaming. Y vamos a seguir. Bueno, pues aquí te nos explica el código. ¿Qué es lo que hace? Vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que nos dice. Este código establecerá una ventana con fondo azul cielo, un personaje rectangular rojo con controles de movimiento y salto, un suelo de bloques marrones generado aleatoriamente, físicas básicas, gravedad, colisión con el suelo, caída en gaps, una cámara que sigue al personaje. Debido a la complejidad de la generación de nivel aleatorio y el movimiento de la cámara, he simplificado un poco la generación de nubes y los gaps para mantener el código en un solo archivo y centrado en las mecánicas principales. Bueno, pues mira, aquí nos dice que va a importar 3 librerías, Pygame, Random y Math, que las va a utilizar pues para cada una para una cosa. Pygame será para el entorno de juego, que es un framework que ya viene con un montón de funciones realizadas para que no tengas tú que estar programando todo lo que es lo relativo a las físicas del juego y a todo esto. Y bueno, vamos a revisar un poquito el código. Aquí inicializa el juego en Pygame, inicializa el Pygame. Luego aquí da las constantes, que es el tamaño de la pantalla, 800 x 600. Y ves, lo mete aquí en una variable y aquí te lo mete en una variable que te da el tamaño. Y añade los dos tamaños, que da por ancho por alto. Luego aquí tenemos los colores que se van a utilizar, el azul, el rojo, el marrón y el blanco para las nubes. Las dimensiones de los bloques del entorno que le hemos dado, que van a ser 10 píxeles, la dimensión del personaje, 10 x 20, 20 de alto por 10 de ancho, tamaño del mundo, pues ahí lo tienes, lo más ancho va a ser 1000, que es lo que le dijimos. Y ahora, vamos a ver, parámetros de la simulación, la gravedad las tendremos en 0.5, la fuerza de salto en -10, movimiento, la velocidad es 4, esto lo podremos tocar luego y podremos variar cómo se mueve nuestro personaje y cómo reacciona con las leyes de la física. Bueno, aquí vamos con una clase donde creamos un sprite para nuestro personaje y como pone aquí, representa el personaje principal del juego. Lo iniciamos, le damos el tamaño que va a tener, coge el tamaño que va a tener y empieza aplicándole el tamaño del personaje, el color que va a tener el relleno de ese sprite. Ya utiliza una función que coge un rectángulo, ¿vale? Luego aquí da la posición que va a tener y el cambio que va a tener. De momento empieza en 0. Controla si el personaje está tocando el suelo. Ahora dice que no, pero esto se irá cambiando a medida que toca o no toca el suelo el personaje. Bueno, aquí ya donde hace un update, que es lo que va a pasar cada frame que vaya pasando. Actualiza la posición y la física del personaje. ¿Veis? Aplica la gravedad, limita la velocidad de caída para evitar pasar a través de los bloques, movimiento horizontal. Aquí tenemos el movimiento vertical y la colisión. Ok, vale. Comprueba las colisiones con las plataformas. Aquí va a detectar si ha tocado un suelo o no ha tocado el suelo. El borde del mundo, que es el tamaño que tenemos alrededor de la ventana, para que me imagino que cuando toque esa parte sepa que ha llegado al final y podamos, por ejemplo, decirle que ha muerto, si en caso de que se haya caído por un gap y no esté cayendo eternamente y no lo podamos controlar. Movemos a la izquierda, movemos a la derecha, aquí es como se mueve. Con utilizado es Move Speed, la velocidad que teníamos arriba. Cuando se para, detiene el movimiento horizontal del personaje, salto, aquí ejerce el salto. Aquí hace un disparo, todavía no está implementada, como nos dice aquí. Esto lo tendremos que implementar más tarde.
pero no problema. Primero vamos a ver que se mueva bien y todo. Aquí tenemos una clase que hace una plataforma y representa un bloque del suelo del entorno. Aquí tenemos una nube, cómo dibuja una nube. Aquí lo tenemos. Y aquí cómo genera una nube randomizada. O sea, que cada una que genere va a ser totalmente random. Y aquí están los valores de random. Si le cambiamos estos valores, pues vamos a hacer que sea más amplio el tamaño del random o no. Tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Generación de nivel y entorno. Ya hemos terminado ahora. Generación de nivel. Genera el suelo y las nubes para el mundo. Bueno, pues aquí va a llamar a todas las funciones de creación que hemos pasado aquí. Y los va a empezar a llamar para empezar a generar el suelo, para generar las nubes, y al final retorna a las plataformas y las nubes que tiene. Vamos a ver. Configuración del juego. Tipo de juego. Aquí vamos a cambiar esto. Bueno, esto no se puede cambiar, perdona, estoy en el ChatGPT. Lo tendré que cambiar en el código luego. Bueno, vamos a ver, creo el personaje, buque principal del juego, posición de la cámara. Y aquí está que mientras no pase algo, la gestión de eventos, pues para cada evento va a hacer una cosa. Vale, aquí tiene los saltos, los eventos de salto, de mover a la izquierda a la derecha, el salto, y la M que sería para el disparo. Vale, luego ya le podremos meter para que se agache con el botón para abajo y tal. De momento parece que solo lo han añadido para izquierda y derecha. ¿Y qué más? Lógica del juego, aquí hace el update de las plataformas, lógica de la cámara. Vale, las nubes, dibuja elementos del juego con el desplazamiento de la cámara, dibuja todas las plataformas y al jugador desplazando su posición por la cámara. Bien, bueno, pues vamos a copiar todo este código y nos lo vamos a llevar a nuestro PyCharm. Vamos para nuestro PyCharm. Mi ordenador es un poquito lento, tenedme paciencia. Mientras tanto, todos los que no estéis suscritos, pues podéis aprovechar estos momentos de carga para suscribiros a mi canal y darme un like para que así pueda crecer un poquito más en esto del YouTube y ofreceros más contenido de esto más asiduamente. Bueno, pues aquí estamos en el PyCharm y vamos a pegar nuestro código cuando mi editor quiera. Vamos a ver, esperamos unos segunditos hasta que coja memoria. Para los que no estéis familiarizados con PyCharm, es un editor de código de IntelliIDEA, joder, de JetBrains, y es súper chulo, tío, para manejar. Te ayuda mucho a hacer cualquier programa porque te va dando ideas tips de código. Cuando estás escribiendo te autopredice el código que deberías de escribir y así te evita un montón de errores. Yo lo llevo usando ya como 4 años. Empecé con uno de Visual Basic o algo así era, y no estaba mal, pero desde que cambié a PyCharm, además tenéis una edición gratuita que es la Community Edition, que es la que utilizo yo. Con esto empecé a volar ya un poquito más. La curva de aprendizaje fue más rápida. Tiene sus
sus pros y sus contras, claro. A la hora de configurarlo es un poquito más complicado, pero ya veréis que con el tiempo no es tan difícil. Cualquier persona puede aprender a hacerlo en unas cuantas pruebas y podéis tener bastante control sobre todo lo que vayáis a utilizar en vuestro código. Bueno, mira, el que no esté familiarizado con Python, si queréis poner un comentario en el código, el comentario debería empezar con una almohadilla. Lo veréis porque he seteado mi PyCharm para que los comentarios se vean en rosa. Entonces así son más fáciles de visualizar y luego lo podéis poner en vuestro PyCharm de los colores que queráis. No tengáis problemas con eso. Y vamos a ver si me da... Porque está analizando mi proyecto y está analizando todo y toma mucha memoria. Y además como estoy rulando el OBS, pues también esto va un poquito lento. Pero bueno. Creo que voy a hacer un crowdfunding para ver si me apoya la gente y me ayuda a comprar un ordenador nuevo más potente para hacer estos vídeos mucho más rápido. Porque ahora mismo no puedo comprarme, no me puedo gastar dinero en un ordenador. Los alquileres están por las nubes. Macho. Y tú, dime en los comentarios cuál es tu editor de código Python preferido. Y también dime si tienes alguna librería de videojuegos que te guste, que sea más acorde a lo que te gusta a ti. Bueno, vamos a pegar nuestro código. Vamos a contar lo que tarda en pegarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy en ello. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, come on, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy desesperando ya. Me voy a tomar un café y unas tostadas y cuando llegue todavía no pego. El problema de que me esté cargando tan lento es porque tengo un pifostio de librerías instaladas en mi sistema de PyCharm y a todos los proyectos nuevos que hago me aplica todas las librerías que tengo instaladas. Estoy, vamos, me juego el pescuezo, ¿qué es eso? Y por eso está tardando la vida. Pero vamos. Mira, le había dado a pegar y ni se había enterado. A ver si es que no tengo que copiar código, tío. Lo he copiado. Copio 2 veces por si acaso. Aquí está nuestro código ya pegado. Bueno, como veis hay mucho rosita por ahí, pues son todos los comentarios que tiene el juego. Y vamos, ya así como está el código debería de funcionar algo. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué caso nos hace. Yo pienso que tengo instaladas todas estas librerías, pero si no las tengo me voy a enterar y entonces vamos a ir al proceso de instalarlas. Vamos a esperar unos segunditos que esto vaya un poco más suave. A ver, con el scroll, que yo pueda llegar hasta el final del código sin problemas. Perfecto. Nuestro código, para empezar, tiene 287 líneas. Lo ha dejado bastante organizado. No sé si sabéis de Python un poquito. Python es sensible a la indentación. O sea, cada vez que veáis aquí separada una línea debe estar así. O sea, como mováis algo de esto y no tenga la separación de la indentación dentro de cada nivel que vayáis entrando, por ejemplo, esto es una clase. Dentro de esta clase, aquí hacen una definición de una función. Entonces, dentro de esa función
va a tener más código, pues ese código siempre tiene que ir indentado una indentación más. La indentación se hace con el botón tabulador. Entonces, cada vez que, aunque automáticamente, cuando os pongáis al final de una función que acabáis de definir, cuando le deis al intro, va a pasar ya directamente al nivel siguiente de indentación dentro de la función. Así sabéis que todo este código pertenece a esta función y todas estas funciones pertenecen a esta clase. ¿De acuerdo? Y veis aquí hay unas variables que están definidas a la primera parte o sea, todo está en primera línea, y eso quiere decir que están fuera de esas clases. Esa clase está dentro de la primera línea y así consecutivamente. ¿Veis? Aquí dentro de esta función, vamos a subir un poquito, la función update, pues tenemos unas cuantas condicionales, y de repente llegamos aquí a un bucle, dentro de ese bucle hay una condicional, dentro de esa condicional hay otra condicional, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ok, aquí nos dice que bajemos Spelling Checking Checker for Spanish si queremos instalarnos un plugin para chequear en español. Le voy a decir que no lo quiero. No lo quiero. No me lo sugieras. Me gusta como soy en inglés. I like my English, man. Estamos escribiendo en español, si lo sé. Bueno, pues aquí ya me da un error, un par de errores, y uno de ellos es que no tenemos la librería de Pygame instalada. Y si vamos a ejecutar el código ya por fin, si nos deja esto, vamos a echarlo para que vaya pillando memoria para nuestro Pygame. Al principio siempre tarda un poquito hasta que se carga todo lo que necesita para funcionar bien, pero luego ya se vuelve un poquito más suave y ya va funcionando todo más como la seda. Bueno, pues ahora esto nos saldrá abajo una consola con un error, seguramente porque esa librería no la tenemos instalada. Y ya veréis que fácil es instalarla con nuestro PyCharm. Vale, ¿ves? Ya tenía aquí un problemita, aquí abajo. No módulo llamado Pygame. Vale. Bueno, pues mira, vamos a probar primero a instalarla desde aquí. Hay algunas librerías que no instalan desde aquí, y hay que instalarlas de otra manera, más manualmente. Bueno, pero vamos a primero intentar hacerlo así. Vamos a darle instalar paquete Pygame. Vamos a ver. Como veis aquí en la parte inferior ya pone instalando paquetes. Va a tardar un ratito. Y mientras instala, pues yo voy a darle un sorbito al cafecito. Va instalando los paquetes que le faltan. Mira, mientras tanto que esto instala, vamos a minimizar, por decir algo, si me quiere hacer caso. Y vamos a ir vamos a ir otra vez a Gemini. Nada, increíble, toda la memoria está ahora mismo procesando la instalación de la librería y va a ser imposible volver a Pygame. Vamos a ver. ¡Uy! He tenido una visualización.
Qué guay. Cómo mola. Mi primera visualización. So cool, colega. Vamos a ver. Que se nos tuesta el ordenador. A tope con la cope. Buah, es que está tan pillada de memoria. Por favor, donadme memoria, chicos. Donadme memoria. Tengo otro ordenador que va a pepino, tío, pero no hago el streaming con ese porque es con el que trabajo y hago toda la web y hago todos los libros que estoy haciendo. Y no le quiero meter más mierda al ordenador porque va súper fino. Y tengo aquí este ordenador que está bastante chulo, tiene pantalla táctil y toda la leche, pero tiene una memoria más mala. De hecho, lo estoy utilizando porque tiene una pantalla mayor, pero al final no tiene tanta memoria, entonces no puedo enviar los streams al tamaño que querría. O sea que yo creo que voy a volver en el próximo streaming, lo voy a hacer desde un portátil que tengo que es bastante más potente. Y con ese portátil no tendré tantos problemas y me irán más fluidas las retransmisiones. Además de que no tardará tanto en hacer estos cambios de ventana ni nada. Nada, voy a volver al código. Sigue instalando. Este proceso a veces se vuelve un poco lento y más en mi ordenador. Os recuerdo a todos que en la parte superior del principio de mi canal tenéis un link por si me queréis invitar a un café. Y si me queréis donar un poquito de ayuda para comprarme un ordenador mejor para los streamings, pues lo podéis hacer a través de PayPal, que también está el link en la parte principal de mi canal. Ahí está, para cualquiera que me quiera echar una manita, bienvenido sea. También acepto material de segunda mano, o sea que si alguien tiene un ordenador de gaming antiguo que no le vale para nada y lo tiene ahí muerto de risa en casa, sin problemas, me lo podéis enviar y a cambio os pondré en mis redes sociales vuestro perfil para que para que todo el mundo sepa que habéis colaborado con la causa. ¿De acuerdo? Además, si tenéis una página web, os puedo promocionaros el link, tanto en Twitter como en YouTube. Así que una mano limpia a la otra y las dos se le van juntas, tíos. Bueno, esto sigue instalando. Vamos a ver si ya me deja ir a Gemini, porque le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta seria a Gemini. Vamos a ver.
Venga, Gemini, tú puedes. Vamos, Gemini. Ole tú. Bien, apareció. Bueno, ahora mismo es que le he asignado un poquito más de memoria al PyCharm para que cuando esté programando ahí o cuando esté escribiendo allí no vaya tan lentico. Y parece ser que se está comiendo toda la memoria del ordenador. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos sugiere aquí? Vamos a ir haciendo la parte del siguiente código mientras que se instala la librería. Dice, ¿te gustaría que añada el código para el disparo del personaje creando, por ejemplo, un proyectil que se mueve o me centro en mejorar la generación de las plataformas? Por ejemplo, añadiendo bloques flotantes. Venga, vamos a ir con la parte de la generación de las plataformas. Si quiero que mejorar la generación de plataformas. Con bloques flotantes, escaleras y puentes. Con gaps. Y puentes con los gaps. Además, para que no nos reescriba todo el código, porque os digo una cosa, en Vibe Coding lo más importante es que hagáis todo modular. Como le digáis que os regenere todo el código, estáis perdidos, chavales. Tenéis que decirle que os genere las cosas concisamente, para que vosotros podáis cambiar el código de una manera concisa, de una manera precisa. O sea, y siempre os aseguro que es la mejor opción y la mejor manera que tenéis para utilizar este tipo de programación Vibe Coding, es siempre ser muy concisos. Quedaos bien con esta palabra. Cada vez que le digáis a ChatGPT, a Gemini, a Grok, a Cloud, que sea conciso, os va a devolver solo el código que tenéis que cambiar o tenéis que actualizar, porque si no os va a devolver todo el código, va a gastar muchos tokens y luego encima os va a cambiar cosas y no vais a decir, he arreglado una cosa pero ahora otra cosa se ha perdido y os vais a volver locos. Entonces os sugiero modularizar, ser conciso en vuestras preguntas y respuestas, en las respuestas de vuestro LLM de preferencia, porque si no estáis perdidísimos, tíos. Bueno, quiero que me devuelvas de manera concisa los bloques de código que debo de añadir o sustituir. Y ahora le damos
a que tire para adelante y vamos a ver qué nos hace. ¿Veis? Nos dice que tenemos que sustituir la función generar nivel, ¿vale? Completa. Comprobación adicional. Asegúrate de que la clase player ya incluye la lógica de conexión para el personaje para subir la escalera. Por ahora los peldaños son solo plataformas que se superponen y pararse los puentes y plataformas flotantes. Él ya lo ha comprobado y dice que no tenemos que sustituir nada más. Entonces, solo tendríamos que copiar este código de generar nivel, irnos a nuestro editor, que con suerte ya ha instalado, mira, ha fallado instalando el paquete. Vale, vamos a tener que instalar de otra manera. De momento vamos a ir a sustituir este código. Cuando quiera permitirnos el acceso a nuestro código, nuestro amigo PyCharm. PyCharm, que en mi máquina lo voy a llamar PyLag, porque vaya que lag que tiene el tío. Vamos a ver. Hemos dicho que esto se llamaba Generate Level. Para más facilidad, dais a la F, control F. Ahora va a tardar porque está indexando las librerías que tiene instaladas, aunque no nos haya instalado la que queríamos. Pero bueno. Ahora, en cuanto esto termine de indexar, esto irá más rápido. Vamos a ver si quiere jugar con nosotros o no quiere jugar. En cuanto sustituya este bloque de código, nos vamos a ir a instalar la librería Pygame de manera un poquito más manual dentro de nuestro sistema de PyCharm. Y ahora os explico cómo es, pero primero vamos a ver si conseguimos acceder a nuestro código para poder pegar nuestro bloque de código nuevo que hace la actualización de generación de las plataformas y nos genera, además del suelo, nos genera escaleras y puentes. Todo aleatoriamente, qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Le he puesto 1000 bloques de largo, pero yo creo que voy a poner 3000. Creo que da un buen primer mundo grande. También eso lo vamos a cambiar. Vale, y luego ya una vez que probemos el juego miraremos cómo cambiar la gravedad y los valores de gravedad, de salto y de velocidad del muñeco, del muñequillo, del puppet. Vamos a ver. Venga, tío, que tú puedes. Tú puedes, tío, tú puedes. Control F. Ahí arriba le vamos a poner Generate. Y nos va a llevar a Generate Level. ¿Vale? Y vamos a copiar desde aquí. Vamos a seleccionar desde ahí hasta el final de Generate Level. Que creo que me he pasado 2 pueblos. Sí. Me pasé 2 pueblos y medio. ¡Madre mía! Vamos a ver dónde terminaba Generate Level aquí. Generate Level termina en retorna plataformas y nubes. Vale, pues vámonos aquí. Aquí. Es donde termina. Ahí. Y pegamos el texto, el bloque de código que nos copiamos de... Ahí está. Vamos a mirar las líneas que ha cambiado.
¿Veis? Teníamos 192 líneas hasta ahí y al pegarlo, ahora tenemos 254 líneas hasta ahí. Entonces ha incrementado el código bastante. Seguro, me juego que algo me ha cambiado de aquí. Por eso os digo que seáis concisos. Si aquí nos ha dado la función entera. Yo hubiera preferido decirle que me dijera dentro de la función entera qué es lo que tengo que añadir o modificar, para que no modifique la función entera, solo la parte de esa función que quiero. Pero bueno, ahora me la he jugado y voy a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos el código copiado. Ahora nos falta lo más importante, que es hacer que esa librería cargue. Entonces vamos a instalarla de forma manual dentro del sistema de PyCharm que tiene para controlar la librería de nuestro proyecto. Y nos vamos a ir aquí a las 4 líneas estas horizontales, este menucito de hamburguesa que hay aquí. ¿Ves? Todavía aquí abajo está descubriendo módulos binarios. Eso es por haber intentado instalar la librería y cada vez que hacemos una instalación hace todo ese proceso para comprobar que está todo en orden y gasta mucha memoria. Porque está analizando todo nuestro sistema de archivos, todo de nuestras librerías, de nuestro proyecto. Todo lo que está referenciado a nuestro proyecto. Prometo esta semana limpiarlo un poquito de esto de librerías para que no tarde tanto. Y mira, ya terminó el proceso. Ahora otro proceso. Me está leyendo los paquetes de Python instalados. Bueno, aquí llama abierto file. Vamos a ver si consigo llegar a los ajustes. Ya queda poco, le tengo mucha fe. Vamos, chicos. ¡Ánimo! ¡Ay, mamma mía! Para estos momentos que tarda tanto en cargar, me gustaría tener música, pero YouTube me tiraría el vídeo por el tema de los derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, me voy a tener que generar un poquito de música con IA para, IA, para que haya una musiquita de fondo. Tengo una idea. Que yo conozco un buen generador de música en IA. ¿Cuál es el generador, el LM de generación de música que os gusta a vosotros más? ¿Habéis utilizado alguno? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios, por favor, o en el chat. Pues vamos a ver si esto vuelve ya a la vida o no vuelve a la vida. Fire, tío, que te he dado hace una hora. Venga, tú puedes. Confío en ti, PyCharm. Sé que estoy como si estuviera trabajando en un ordenador de los 80, tío. Esto no es normal. Bueno, vamos a Settings, por fin. Oh, yeah. Recordad, archivo, Settings, File, Settings. Respecto al idioma. Tengo aquí una cosa respecto al idioma. ¿Os gusta programar? ¿Queréis aprender a programar? ¿No sabéis inglés? ¿Qué coño, tío? Tenéis que aprender a hablar inglés. Esto es ya no que se trata de que estoy en España, yo tengo que hablar español. No, tío.
culturalmente os va a venir mejor aprender inglés para 1000 cosas, para trabajos, para desenvolveros cuando tengáis una persona extranjera y queráis hablar con ella. O sea, os va a venir bien para millones de cosas. Y bueno, casi toda la programación está escrita en inglés. O sea, ya las funciones y todo son nombres en inglés. Entonces son esos términos, si queréis traducir todo al español os vais a volver locos. O sea, os animo a que aprendáis inglés. Ya sabéis que tenéis aplicaciones tipo Duolingo y cosas de esas y es súper fácil. Además, le podéis decir a Duolingo seguramente que os enseñe términos de programación y aprenderéis más rápido. Entonces, para que no tengáis el sistema de PyCharm en español, porque os digo que os vais a marear. Porque luego vais a ver tutoriales por ahí y la mayoría de gente lo va a tener en inglés. Y luego no vais a encontrar las cosas donde están. Entonces ahora, como ya está muy de moda aprender inglés, tío, que lo aprenden los niños, tío. No seáis zotes, y aprended inglés. Narices, que no cuesta nada. Cuesta un poquito de tiempo, el saber no ocupa lugar. Y mola un montón, tío. Mira que no he visto yo gente que, ay, no, que es que hablen ellos español. Ajá. Pues luego he visto también a tíos que quieren ligar con una chica y no son capaces de decirle hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Y me vienen a mí, pues me pongo yo a hablar con una chica o con otros chicos que en inglés y me vienen a mí que si yo les puedo traducir. Digo, a ver, tío, que el que quiere ligar eres tú, búscate la vida. Por favor. Vamos a ver. Estamos en el editor y estoy buscando los settings del proyecto, que no creo que están aquí. Aquí están, proyecto video game. Vamos a ver aquí. Python Interpreter. Vamos a pasar a Python Interpreter. Y aquí vamos a ver las librerías que tenemos instaladas. Me dice que tenemos Pygame instalado. Vale, pues la he instalado. No entiendo nada. Ahí me decía que había fallado. Bueno, vamos a probarlo. Pero nos faltan 2 por instalar, nos falta Math y nos falta Random. O a lo mejor esas son del sistema y no hace falta instalarlas aquí. Vamos a continuar dándole al OK y vamos a ejecutar el código porque parece que sí que las tenemos instaladas. Vale. Aunque a la hora de instalar nos dijo que no lo había encontrado. Bueno, pues como ya tenemos instalado esa parte, vamos a ver porque nos da un error aquí. Vamos a ver el error dónde está. El error está por aquí. Vamos a ver. Tenemos un error en el código. Y no lo veo. Aquí parece que tenemos el error. No. Aquí no está el error. Bueno, pues como no lo veo ahora mismo porque he cambiado, antes tenía esto en negro el fondo y detectaba los errores más rápido. No tengo ni idea. Y aquí tenemos otro error, se supone. Que tampoco lo veo así a primera vista. No veo nada. Pero mira, cuando ejecutemos el código nos vamos a enterar del error que tengamos porque nos lo va a sacar en la consola. Entonces, vamos ya a ejecutar el código y vamos a ver qué pasa. Vale, ya está ejecutando. Y yo os digo que cualquier error va a salir, nos lo va a archivar aquí. De momento aquí no se está usando la librería Math, que no sé para qué la hemos importado, pero el código no la está usando. Sí que está utilizando la Random y la Pygame y aquí no tengo ningún error de ellas. O sea que si hay un error en el código, nos lo va a chivatear, pero ya. Porque sí, el Python es muy chivato. La consola de Python es súper chivata. Te da todos los errores ahí. Y te dicen la línea del error y por qué tiene el error. Y si alguna cosa no la entendéis, lo copiáis, se lo pasáis a ChatGPT y él os ayuda a resolver el error. Mola un montón.
Bueno, pues mira. Ha tirado para adelante. De momento. Nos dice hola desde Pygame. Y aquí nos ha generado una ventanita. Oh, mira. Nos ha generado un mundo. Y vamos a ver si funciona. Bueno, pues mira, se mueve. Se mueve. Salta. Oh yeah. Jeje, jeje. Tenemos a ver un bicho moviéndose. Esto no lo podemos poner en full screen, no. Eso ya lo haremos luego. De momento, pues mira, vamos a ver, vamos a probar. Movemos, mira, ahí tiene un gap de 2. Uy, ahí he creado más de 2. De 2 bloques, Vamos a saltar, pasamos ahí. ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, pues ha caído, yo creo que se ha caído entre esta parte ahí, porque ha caído continuado y no has chocado con la escalera, entonces ha caído andando. Vale, vamos a ejecutarlo otra vez. ¡Qué chulo! Ya se mueve. ¡Qué guapo, tío! Vamos a ejecutarlo otra vez y vamos a ver. Ahora generará otro mundo totalmente diferente. Luego podemos hacer un sistema que sea un generador de mundos y que podamos guardar esos mundos como nivel 1, nivel 1.1, nivel 1.2, nivel 1.3, nivel 1.4, así, nivel 2, nivel 2.1, así. Y los podemos generar y es súper chulo porque luego lo podremos modificar. Podemos ir a una pantalla y añadir bloques donde queramos y hacerlo a nuestro gusto. Con el ratón mismo podríamos ir. Y un panel con todos los elementos. Podemos ir haciendo un constructor de mundos. Bueno, pues aquí está, ¿ves? Ha generado un mundo totalmente diferente. ¿Y qué ha pasado? Que ha generado el muñeco por aquí, se ha caído al suelo. Ah, pues eso tenemos que mirarlo ahora otra vez. Aquí. Vamos a generarlo otra vez. Vamos a hacerle una modificación al juego para que siempre genere el muñeco. Que al principio del juego siempre haya un suelo continuo de... Vamos a poner de 20 bloques. ¿Vale? Stop and rerun. Ahí está, reejecutándolo otra vez, sí, porque veo que va a crear los mundos todo el rato con el muñeco en un hueco y se va a caer para abajo. Ahí está cargando otra vez, ¿ves? Se ha caído solo. Vale, veo que en las escaleras no se queda, porque ha caído encima de la escalera y se ha caído para abajo. Entonces en el suelo sí se queda, pero en la escalera no se queda. Entonces vamos a ir a nuestro Gemini. Vamos a parar esto para que no consuma más memoria, que estamos de memoria listos. Vale, pues vámonos aquí. Y le vamos a decir... cuando esto quiera. Y qué guay, ya tenemos el personaje, ya lo estamos moviendo. Ya tenemos un suelo que funciona, unas escaleras que no funcionan. Vamos a arreglar eso. Bueno, vamos a contarle nuestras penas. Aquí a Gemini, cuando quiera recibir el foco. Venga, que tú puedes, cacharraco. Vamos. Mamma mía, let me go. Parece que ya. Perfecto. Ahora quiero que me ayudes a solucionar el siguiente problema.
cuando comienza el juego, quiero que los primeros bloques que se generen, los primeros 20 bloques que se generen sean de suelo. Y después ya sea aleatorio. Además, he notado que en las escaleras nuestro personaje se cae al vacío. Quiero que revises las colisiones para que esto no suceda. Además de que quiero que también colisione el personaje con los bloques de manera horizontal. ¿Y qué más le podemos pedir que nos ayude? Dame de manera concisa el código a actualizar o añadir. Vamos a ver que piense un poquito. Bueno, veis que no es tan difícil. Ya tenemos un poquito avanzado el sistema. Vamos a ver, de momento nos dice que cambiemos Generate Level. Y luego nos va por Update también. Vale. Entonces vamos a por el Generate Level primero. Vamos a ver. Ahí está. Mira, un truquito para no tener que bajar y copiar todo así. La función, si dais aquí, se va a colapsar. Y esto todo es nuestra función. Entonces, seleccionamos todo esto y vamos a pegar. Y vais a ver el número de líneas que han incrementado un poco. ¿Vale? Entonces eso es que se ha incrementado las líneas. Podéis regresar a ver lo que ha hecho. Que ahora mismo ni me acuerdo ni yo. Vamos a ver. Vamos a volver a nuestro Gemini. Y vamos a coger y vamos a ver porque nos ha cambiado. Ahí nos explica un poquito lo que ha hecho. Vamos a Update ahora. Perfecto. Aquí le ponemos Update. Y vamos a ir a la segunda parte. Lo encuentra 2 Update en el código, pues vamos a movernos por ello. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a revisar un momentito. Set Platforms, Set Platforms. Ahora aquí. Lo colapsamos, ¿veis? 54 a la 93. Es lo que... a la 92 exactamente. Es lo que ocupa la función. ¿Veis? Ha aumentado de 93 a 105. Entonces ha añadido líneas.
Me imagino que pues para que aplique la gravedad también, o sea, aplique también la colisión en las escaleras. Colisión vertical y tiene que tener por ahí la colisión horizontal. No la veo por ningún lado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues nada, vamos a ejecutar este código y sigo con la duda de qué será este error, porque no lo veo aquí. Bueno, vamos a ejecutar esto y a ver qué nos pasa. Vamos a ver que nos va a crear nuestra ventana, pero ya. Ahí está. Bueno, pues veis, ha creado 20 al principio, entonces ya el muñeco no se cae. Vamos a ver. ¡Ay! Ahí me cayó. Bueno, vamos a decirles también, para que no tengamos que estar cargando todo el rato, que nos haga un respawn, o sea, que nos dé vida otra vez. Vamos a ver. Cerramos la ventana para que consiga menos memoria. Paramos la ejecución. Vamos un momentito. Perfecto, para decirle que lo que nos dio antes funciona, aunque todavía no sabemos si está funcionando, pero bueno, vamos a darle, porque si no le avisamos de que algo ha funcionado, él luego sigue intentando arreglarlo, porque no le hemos dicho que ha funcionado, entonces esto es bueno decírselo. Perfecto. Ahora necesito que me ayudes concisamente a crear una nueva funcionalidad de respawn. Spawn es cuando el personaje muere y vuelve a aparecer, y que lo haga sobre una superficie donde no haya un gap lo más cercana a donde murió el personaje. Vamos a ver qué nos hace. Bueno, creo que aquí se ha confundido. Vale. Le vamos a decir no.
Vamos a ser más específicos. No quiero un respawn para el disparo, coma. Quiero un respawn para el personaje cuando muera al caer al vacío. Y además quiero que tengamos 10 vidas que aparezcan en un contador de vidas y cuando lleguemos a 0 aparezca un mensaje de Game Over en el medio de la pantalla y que nos indique que para iniciar el juego debemos de pulsar la tecla espacio. A lo mejor nos va a decir que tenemos que instalar otra librería como Tkinter o vamos a ver qué es lo que nos dice. O no, porque me imagino que Pygame tiene de todo para manejar estas situaciones, o sea que... Hola a los usuarios que se acaban de añadir al streaming, muy buenas tardes. Espero que os guste la clasecita de programación en Python. Si queréis comentar alguna cosa en el streaming, adelante, tenéis el chat para ello. Bueno, pues mira, nos dice primero que sustituye el método respawn de la clase player por el siguiente. No creo que exista, o sea que lo tendremos que añadir. Vamos a buscar respawn. ¿Ves? No existe, entonces lo vamos a añadir. Tenemos la clase player. Como nos dice que es el respawn de la clase player, pues vamos a añadirlo dentro de la clase del player. Al final, por ejemplo, después de shoot, después de disparo, nos colocamos al final de la clase y lo movemos ahí para crear la función justo al nivel requerido. ¿Vale? Debajo de shoot, ¿veis? Aquí hacemos un pequeño comentario. Yo separo el código para que luego sea más fácil de leer. Vamos a ver si me quiere dejar esto escribir un poquito. Vale. Nos colocamos encima, justo. Vamos a ver si quiere. Venga, macho, tú puedes. Vamos a ver. Bien. Con el Alt Graphics y el 3 hacemos una almohadilla y aquí le ponemos respawn. Para que luego sea más fácil encontrar en el código. Bueno, pues nada, ya tenemos añadida la función respawn. Ahora vamos a ir vámonos para abajo, añadir funciones de visualización y reinicio.
Funciones de ayuda, añadido. Esto no te dice que lo metas en ninguna clase, o sea que añade estas funciones de ayuda antes del bucle principal del juego. Bueno, vamos a añadir esto antes del bucle principal del juego. Aquí tenemos las clases, Spawn, la clase plataforma, la clase nube, general nivel, vale, pues este es el bucle principal del juego. Vale. Y antes de que esto suceda podemos cargar, o sea, poner en la función las funciones que nos ha añadido. Bueno, cuando quieras, macho, tú puedes. Total, la química de café. Vaya tostadora de ordenador que tengo, tronco. Venga, que tú puedes, ánimo. Lo he escrito hace un minuto, tío, y ahora se está escribiendo. No tiene vergüenza. Ah, bueno, lo que no tiene es el RAM. Bueno, pues nada, aquí está el bucle principal del juego. Y aquí tenemos la configuración del juego y generar nivel. Vale. Bueno, pues antes de esto le vamos a meter un segundito. Funciones de visualización y reinicio, funciones de ayuda, añadido. Draw text y reset game. Vale, pues esto se lo vamos a añadir justo aquí. Antes de generación de nivel y entorno. O como son de ayudas las voy a poner después, da igual, es indiferente porque las va a utilizar igualmente. Vamos a ponerlas aquí. Control V. Vamos a ver si se pega o no se pega el texto. No sé si lo copio bien porque ahora cuando vuelva a estar el texto ahí ya. No me gusta. Vamos a probar otra vez. Ahí está. Vale. Y funciones de ayuda añadido. Vale, vamos a ver si hay algún código más que tengamos que añadir. Actualizar el bucle principal del juego. Necesitas inicializar las variables del estado. Player lives, las vidas, game state, last save x y actualizar la lógica de muerte, respawn y game over. Bueno, pues vamos aquí y copiamos todo porque lo ha cambiado todo. Vale, vámonos aquí. Vamos a buscar la configuración del juego. Empieza por Screen Pygame Display, ¿vale? Está el bucle y aquí está la cosa, ¿veis? Aquí empezamos. Bueno, pues esto de aquí, ¿os acordáis antes que aquí podíamos coger y... Pero ahora no me sale la flechita.
porque está pillado de memoria, pues nada, voy a empezarlo así. Bueno, no sale la flechita porque no está dentro de una función, también, os lo digo. Bueno, todo esto lo vamos a sustituir. El control de la velocidad pone 60, se lo voy a poner a 30 frames por segundo, para que vaya un poquito mejor el juego, porque ya que tenemos poca memoria, pues no se nos muera ahí tostado. Bueno, pues ahora que ya tenemos todo añadido, vamos a ver si nos queda alguna cosa por poner o modificar. No. Pues ya con esto vamos a ejecutar el código y vamos a ver el resultado. Esperamos un poquito por si no habíamos esperado suficiente ya. Y esperamos a que genere nuestra ventana de juego. Con las nuevas actualizaciones. Estoy teniendo dos errores que no sé por qué son, pero no me los da en pantalla. Bueno, vamos a ver, ya tenemos nuestro muñequito aquí. El salto. El salto va un poquito lento. Vamos a ver si saltamos a una ventana. ¡Epa! ¡Mira! Nos queda una vida menos. Bien, perfecto. Ahora, perfecto. Ahora no nos caemos por ningún lado de las escaleras. Ahí, perfecto. Podemos continuar. Mira qué guapo, tío, cómo sigue a la cámara el... A ver. Perfecto. ¡Viva! ¡Qué guapo, tío! ¡Epale! Vamos a ver. ¡No! Mira, tío, nos da la vida justo al lado de donde morimos. Funciona a la perfección. Bueno, ahora vamos a ver si le puedo decir que me optimice el juego para que no pegue tantos tirones. Si hay alguna manera de hacerlo. Y que el salto a veces no responde también, que lo revise. Vale, no salta a la vez que estoy... Parece ser que no salta a la vez que estoy pulsando hacia adelante. O a veces no lo hace. Vamos a mejorar esa parte. No, definitivamente tiene problemas cuando salto. Hay veces que le doy a saltar y no salta. Y otras veces sí. Las nubes me gusta mucho cómo las ha hecho. También le voy a decir que según los elementos vayan saliendo de pantalla, los vaya eliminando. Oh. Venga, que me quedan 6 vidas. ¡5 vidas! Vale. Oye, pues el mundo es bastante grande. Con 1000 bloques va muy bien, ¿eh? ¡Guau, tío! ¡Qué guapo! Vamos a ver si nos terminamos el mundillo. Y seguimos haciéndole cambios a nuestro juguetico. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Yepa! 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 ¡No! Es que me caigo porque no responde bien el salto, macho. Os aseguro que le doy. Hay veces que funciona, otras veces no funciona, entonces te crees que va a funcionar y no funciona y entonces te vas al garete. De momento está... ¿Ves? Ahí le he dado 3 veces y no ha funcionado nada más que me he tenido que parar para que funcionase.
Entonces veo ahí que hay un fallo con el salto que tenemos que solucionar. Ahí ha funcionado bien, yendo para adelante, no entiendo nada. Vamos a ver. Ahí más o menos. De todas maneras hay como una especie de lag, tío, que quiero... Vamos a poner los frames por segundo que hay en pantalla. Ah, mira, aquí hemos llegado ya al final del mundo. Ya nos generamos un mundo. Y aquí hemos llegado al final. Ya no hay más. Pero no hemos hecho nada para que haya una meta. Entonces tendremos que hacer una meta. A ver, cuando morimos, mira dónde nos coloca. ¡Qué bueno, tío! Quiero ver qué pasa cuando hacemos un game over. Y empieza otra vez desde el principio. ¡Qué bueno, tío! Bueno, pues no está mal, no está mal. Ya tenemos un poquito más de funcionalidades. Vamos a por lo siguiente, vamos a pensar, a ver qué es lo que le queremos añadir. Vamos a ver primero si arreglamos la usabilidad. Que todo fluya más rápido, que no haya problemas en el salto y que pueda saltar en cualquier momento, que sea bastante reactivo el salto. También quiero que guarde el nivel que ha generado. No lo vamos a hacer ahora. No, quiero que me pase a un siguiente nivel. Que nos diga también en qué nivel estamos. Y que genere el siguiente nivel cuando lleguemos a la meta. La meta, que imagine una meta y coloque una meta al final. Y vamos a ver qué pasa. Paramos el juego. Vamos a ver. Aquí me da dos errores que me gustaría saber cuáles son. Que a lo mejor tienen que ver algo con el rendimiento, ¿sabes? Vale, es import Mac que no lo está usando y la referencia Barrett que no la está usando también. Vale. Vale. Le vamos a copiar esto. Y vamos a ver qué pasa. No, vamos a dejarlo para luego. Vamos a ir de momento con el que nos dé su punto de vista de por qué tiene fallos el salto. Ok, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver lo que tarda en mi Gemini. Aquí estamos. Ahora quiero solucionar un par de aspectos de rendimiento. Puedes revisar porque hay algunos problemas a la hora de saltar. El salto debería de ser más sensible, ya que algunas veces no funciona bien, otras sí, y no quiero que tenga conflictos con el movimiento del personaje. Vamos a ver qué más se nos ocurre. Además, quiero que añadas una meta y un
display de nivel, y cuando lleguemos a la meta pasemos a un siguiente nivel, donde será incrementando el tono oscuro del fondo. Para continuar al siguiente nivel debe haber una nos indique a pulsar el espacio. Bueno, pues vamos para allá. Vale, de momento nos dice que tenemos que cambiar jump y update en player. Vamos a player. Buscamos jump para ir más rápido. Si es que aquí se puede ir más rápido. Bueno, macho, esto va a la velocidad del pepinillo frito. Jump, jump. Vale, vale, vale. Siguiente. Siguiente. Aquí está. Jump dentro de la clase player, ¿veis? Bueno, pues como están separadas, primero voy a coger jump. Desde el principio hasta el final. Igual voy a hacer aquí para pegarlo. Vamos a ver. Ahí está. Y ahora vámonos a update. Un momentito. Ahí va. Y lo cogemos hasta su último 0. Y nos vamos otra vez. Vamos a buscar dónde está update. Play update, play update. Aquí está. Play update. Que va hasta ahí. Vamos a comprobar una cosa. Perfecto, perfecto. Pegamos el código. Lo ha cambiado. Vale. Nos vamos ahora aquí. Clase Go al meta. Después de la clase Cloud y antes de Bullet.
pues copiamos esto. Nos vamos a buscar la clase Cloud. Ahí está. Después de Cloud y antes de Bullet. Yo creo que Bullet no está creada todavía. Bueno, da igual. Aquí después de Cloud generamos, pegamos la clase Goal. La clase Goal, que es la meta. Aparte de usar el bytecoding que estamos utilizando ahora, si alguna parte del código no la entendéis, os sugiero que cojáis esa parte del código, se la paséis a Gemini y le preguntéis, ¿me puedes explicar esta parte del código? Este bloque de código, y os va a contar todo para qué sirve cada parte del código, y así vais a aprender cómo hacerlo vosotros mismos y cómo cambiarlo, cómo modificarlo, cómo implementar más cosas, y así aprenderéis a programar para la gente que no tenéis ni idea, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí la meta. Actualizamos generación de nivel. Vale. Aquí tenéis cuidado, porque aquí está diciendo que el resto de la función para generar estructura. O sea, no copiéis todo y lo peguéis porque vais a perder código. Aquí tenemos que hacer una cosa. Cambiarle las cosas que nos ha añadido, que nos ha hecho cambiar, pero lo demás lo tenemos que dejar tal como está. Entonces, yo os aconsejo que copiéis el código, que busquéis la clase GenerateLevel, o sea, la función GenerateLevel. Aquí. Vamos a ver. Venga, macho, que tú puedes, tú puedes. Mamma mía. Cada cambio que haces aquí lo está buscando en todo el código, por eso tarda tanto. Además en mi ordenador que está tostado. Está tostado por los dos lados. Por la cara A y por la cara B. Está tostado. Vamos a ver, cuando él quiera. Ya está a puntico de caramelo, vamos, que tú puedes. Mamma mía. Mamma mía, Mario. Here we go. Vamos, here we go. Bien. Generate level. Ya no me acuerdo si teníamos que ir a Generate level o a Generate otra cosa. Generate level era, ¿no? Bueno, muy fácil. Cojo el código, lo pego debajo. O arriba mejor. Separadito. Para ver qué es lo que tenemos que cambiar y lo que no tenemos que cambiar. No lo tocamos. Vale. Ahí va. Vale, pues expandimos nuestra función GenerateLevel y vamos a revisar. Platforms, Pygame Street, Clouds, yo creo que se quedan como están, ¿vale? Esto no habría que tocarlo. El resto de la función para crear estructuras tampoco habría que tocarlo. Esto lo borramos para que no haya equívoco. Generación de la meta, añadido.
Vamos a ver. Vamos a ver dónde está generación de nubes y lo vamos a colocar justo antes de generación de nubes y también habrá que cambiar generación de nubes. Lo mismo. De momento hemos copiado esta parte, que directamente la podemos cortar. Bueno, cuando esto quiera. Madre mía, Mario. Sí que tarda. Imagínate hacer esto en los 80. Mario. Vamos a tener que hacer más café. Vamos a ver. ¿Ya me dejas? Sí, puedo. ¿Seguro? Pues parece que no, pero bueno. Vamos a la siguiente función que tenemos que cambiar. Aquí está, generación de nubes. Nos posicionamos en la indentación necesaria. Cuando quiera mi ordenador tope pino, el tope gama, el tope pino de gama. Es este ordenador ahora mismo. El tope pino de gama, vamos. Tope. A tope con la cope. A tope, loco. Venga que tú puedes, más mono. Mamazo. Mamazota. Dios mío, qué lentitud, chico. Madre mía, loco. Le damos a control V, a ver si nos pega algo ahí. Ha pasado tanto tiempo que yo no sé ni qué tengo copiado. Vale. Vale, pues fíjate que me ha copiado la indentación mal. Entonces, ¿cómo lo resuelvo esto? Nos vamos para atrás y copiamos ahí. Vamos a ver si ahora la indentación la pone bien. Nah, todavía me la pone más para atrás. Bueno, pues nada. Vamos a manualmente volver a su posición correcta. Que aconsejo lo que dice aquí. Dos veces. Espérate que tengo que checar la indentación que tenía original. Que me parece que dentro del while tengo que darle un punto más para adelante. O sea que vamos a mirar una cosita. Para fijarnos en la indentación original. Para que veáis lo que estoy hablando. Vale, aquí tenemos. ¿Veis? Después del while hay que indentar un espacio. Que son 4 espacios. Vamos.
Mamma mía, mi memoria, ¿dónde está? Uruba. Aquí está. Vamos para allá. Otro poquito para arriba. Vamos, que tú puedes. Ánimo, Gemini. Gemini estilo toaster. Sí. La gente corre un Doom hasta en un cepillo de dientes digital. Pero yo ejecuto mi ordenador en una tostadora. Porque esto va... Oh. Ya me va a hacer un aviso de que está petando hasta el... No me lo creo, loco. Está que va a petar el Chrome. ¿En serio? ¿En serio? Mamma mía, mamma mía, mamma mía. ¿Ves? Esperamos. Esperar, sí, hijo. Esperar. Ahí, ahora a ver qué pasa. Espero. Me devuelvo al PyCharm. Paso de esperar. Vamos a revisar el código que pegué antes, que estará ahí todavía. Y revisamos la indentación allí. Bueno. Pues vamos a aprovechar este momentito para publicidad. Si todavía no te has suscrito al canal, dale a suscribir ahí, dale a la campanita que yo me entere. También le puedes dejar un me gusta a este pedazo de streaming con lags. El stream con más lags de la galaxia. Bueno, mientras eso carga, chicos, un momentito al toilet. Os veo en un minuto. Pero esto sigue así todavía. Por Dios de los dioses. Ay. Venga, que sí, que puedes. Toma ya. Joder, por un momento creí que se había cascado
el juguete, tío, entero. Venga, dame focus. Dame focus. Ya tengo focus. Vamos a ver. Vamos a irnos al general level que tenemos aquí. Vale. Vale. Y vale. Este está intentado después del wire y estas tres no. Vale. Están al mismo nivel. Bueno, pues ya está. Eso es lo que quería yo saber. Bueno, ya estamos aquí. Esto. Le damos un tabulador. Cuando él quiera. Siempre. Perfecto. Otro. Ahí le damos para atrás 2 veces. Perfecto. Y con estas 2 líneas lo mismo. Muy bien. Esto normalmente se tardan en hacer 3 segundos. Imagínate lo que sería desarrollar todo el juego a la velocidad que tengo yo ahora mismo aquí. Os prometo que el próximo streaming lo voy a hacer de un ordenador un poquito más potente. No, pero es que esto no es normal. Esto no es ni medio normal. Ahí va. Vale. Y ahora ya tenemos esto. Vamos a seguir arriba. Y vamos a ir eliminando lo que ya tenemos colocado en su sitio. Eso fuera. Vale. Esto de aquí fuera. Por el momento no vamos a borrar hasta que no terminemos porque no quiero líos. Aquí veis que he añadido Goal también al return. Al devolver, devolvemos la meta también. Pues mira, ahora vamos a hacer una cosa para que no falle la indentación. En vez de copiar hasta aquí, voy a copiar hasta aquí. Lo corto. Y lo pegamos. Vamos para abajo. Venga. Lo pegamos desde aquí hasta aquí. Vamos a ver si ahora la indentación me la deja tal cual. Veo que ha hecho un cambio también en la generación de nubes. A ver. No, no ha hecho ningún cambio en la generación de nubes por lo que veo. Vale, ya está. Vale. Ahora vamos para arriba. Y vamos a eliminar el código que no necesitamos. Ahí está. Y vamos a volver a nuestro Gemini para ver qué más nos falta por añadir. Vamos a ver.
porque esta página se le va un poco la pinzaca. Se ha producido un error, prueba a volver a cargar esta página. Y un cojín de pato. Voy a reiniciar yo esto. Nos esperamos ahí hasta que no deje coger foco. Y como último recurso, si veo que no se mueve nada, le voy a dar a recargar la página, que va a tardar un rato más. Vale. Ha recibido el recargar la página, a ver si se soluciona el problemilla. Y a ver si no perdemos el código que hemos generado nuevo. Ahora sí se mueve. Cuando yo le he dado a recargar. Cachondo perdido. Esto está cachondo perdido. Macho pijo. Murcianico de la huerta. Inspira, sí, inspira más. Que te da actualizar. Actualízate. Hazlo ya. Mira, la gente en la calle te lo pide con el coche. Actualízate, tronco. Es increíble. Ha pasado a modo de actualización. Los bits están corriendo por su stream. ¿Algo pasa? Pregunta Gemini. Sale un símbolo de más. Yo no lo tocaría. Parece que la interfaz gráfica va cargando sin problemas. Lento pero seguro. Por la derecha sale el icono de la cuenta de Google asociada a Gemini. Esto es increíble. Es un paso más para la tecnología. Un paso menos para la humanidad. Necesito un ordenador para streaming. Por favor, ayúdame en los botones de mi canal. Sí, ayúdame a que esto vaya más rápido, carnal. Sí, ayúdame. No me gusta suplicar, pero está más feo robar, así que colabora con un café o con un PayPal. Ey, ya está llegando, estaba viniendo, está llegando, está casi, sí, ya está casi, ya está casi. Ya me va a dejar hacer un scroll. Qué bonito. Funciones de visualización y reinicio. Vamos a bajar hasta el final del todo. Vale. Y vamos a ver qué es lo que hemos actualizado ya. Generate level. Esto ya lo acabamos de hacer. Pues nos queda esta parte.
Player Platform, Bullet, Cloud, Google, tener aquí las funciones Draw Text y Reset Game. Configuración del juego actualizada, ¿vale? Esto va a ser el último bloque final de código, entero, enterito. Con las cosas nuevas que he añadido, vale. Y el update, wow, completito, vale. Pues lo vamos a coger, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar 2 veces porque no me fío ya de esto. Nos vamos al PyCharm otra vez. Y vamos para abajo, colegas. Vamos a ver. Qué bien, 2 horas de streaming, cuando todo esto lo podíamos haber hecho en 25 minutos. No está mal, eso es optimización del tiempo. Wow. Si hay algún bendito que se lo ve todo esto entero y llega hasta el final, que lo grabe en vídeo, me lo envíe para que yo vea cómo sufre, y le doy un premio, le doy una camiseta con el logotipo del canal, del hacker blanco, del white hacker, se lo doy para que pueda chulear delante de todo el mundo que aguantó como un champion la tortura de ver este streaming completito. Déjame un link hacia tu vídeo y grábate con cómo te echas el colirio con los ojos rojos después de haber aguantado todo esto, y te pediré los datos para que para enviarte tu camiseta, porque te la habrás merecido, macho. Te la habrán merecido toda entera ella. Bueno, pues aquí está, configuración del juego. Qué bien, mira, desde aquí abajo, desde aquí hasta el final. From here to eternity. Loco. From here till eternity, eternity, where is eternity? Eternity is down below all the code. I'm crazy and I know. I'm crazy and I know. No. We hit the paste. Pegamos el contenido de nuestro. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y ahora, eso termina en 511 líneas, habrá unas cuantas de más cuando haya pegado el código. Sabremos que se ha pegado el código justo cuando veamos que cambian las líneas, porque yo ahora mismo, mira, de 511 a 563 ha pegado el código. ¡Qué crack! Esto sí que es tecnología punta y lo demás es tontería, tronco. Bueno, pues vamos a la chicha, al bueno, al darle al play, que es lo que mola. Aquí vamos a ver qué pifostio hemos hecho. Vamos a darle y vamos a esperar a ver qué pasa. Y ahora vamos a hacer un debug de todos esos errores que hay en la parte inferior. Vamos a hacer la siguiente parte que vamos a hacer de código, va a ser un debugging para ver por qué está dando esos fallos. Yo creo que algo no está añadido, como las balas, los proyectiles que lanza nuestro querido amigo. De hecho, cuando demos al juego, si le damos a la M, va a intentar disparar y como no va a encontrar la bala, seguramente quede un error ahí. Venga, pantalla blanca, ¿qué ha pasado? ¡Qué honor! Se ha ido todo al Gareth. Bueno, estoy súper contento. Tengo 2 visualizaciones del stream, macho. Alguien que ha entrado ha dicho esto que crap es y se ha cogido y se ha ido. Gracias. Muchas gracias, ese supporter.
Estamos en ello. Está ahí pensándoselo. Está pensándoselo todo muy bien. Mira ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza de ordenador. Aquí está. Pero esto está de memoria que vamos. Le voy a poner también un marcador que me diga los frames. A ver si hago esto, que tiene que ser una risa. Vamos. Bueno, el muñeco salta. Tarda media hora en caer, eso es porque la memoria no le deja vivir. Ahora mira. Ahora sí salta cuando le doy el botón a la primera, tío. Vamos a ver. Ahora sí que está suave, suave. Ahora sí, chicos. Aunque está yendo un poco más de velocidad de rendimiento, pero sí está ejecutando el salto justo cuando le doy al botón. Incluso yendo para adelante. Perfecto, sí. No, que salta en el aire. No, puedo volar. Puedo volar. Esto sí que mola. Esto es nuevo. Puedo volar. Esto es el Flappy Bird. I believe I can fly. I believe I can see the sky. I'm even torn away. I believe I can fly. I believe I got superpowers. I believe I can be called by the 7 Cindy boys. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yeah, I believe I can fly at the speed of flash. Not really. Vamos a ver, venga, va. Quiero un poquito más de velocidad. Bueno, esto no va mal. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando llego al final. Tío, esto está tirando mucha memoria por ahí, que no sabemos dónde va, tiene problemas, tiene 350 errores. Estoy seguro de que cuando solucione esos errores, bueno, y si le doy ahora mismo a la M, esto hace crash como yo no me llamo Tomás. Igual. Estoy más seguro que con Santa Lucía, vaya. Ha habido un momento ahí que ha ido rápido, tío, ¿qué ha pasado? No. Ahí tengo que volar otra vez, si no me caigo. Que quiero llegar al final. Voy a hacer trapas. Mira, ¿puedo volar? Trucazo. He pasado al mundo 2. A ver, se cae otra vez. Ya believe I can fly. Tío, ¿y si hago que se posen las nubes también? Estaría guapo, Debería de comerse algún mongi para que saltara, en plan, que pudiera hacer este efecto de volar. Tenemos que buscarle un nombre al jueguillo este y quitarle el aspecto de Mario Brothers. Ok. Y darle su propia personality. O sea que vamos a pensar qué personaje nos gustaría hacer. También le voy a hacer un diseño, que eso se lo voy a hacer con algún editor de gráficos, tipo Photoshop o Illustrator o algo así. Y veremos qué pasa, a ver cómo queda nuestro person. Y que, por ejemplo, cuando te comas alguna cápsula o algo que aparezca por ahí, en algún bloque escondida, pues nos permita dar hasta 3 saltos en el space cuando estás en el aire. Si no te comes esa cápsula, solo te permitirá saltar una vez. Como debería estar haciendo, pero de repente he descubierto que puedo volar, tío.
¡Wow! Soy el fucking Flappy Bird y voy por las nubes in the sky. Mira que guachi chachi tronco. Esto va a la velocidad del tocino cuesta arriba. No puedo con la vida. Pero qué pasa, tío, quiero llegar a la meta, tío, así no me llega hasta mañana. Venga, hombre, vamos a solucionar el tema ese ya de los errores que tengo por ahí, tío, porque no es normal que esto vaya así a esta velocidad. Esto no es normal, tío, no es normal. Además le dije que me generara gaps de 2, como mucho de 1 o 2. Y mira todos los gaps que me está haciendo de grandes, tío. Haciendo gaps, tío, que a veces yo creo que no serían posibles de saltar y todo. I believe I can fly. Ah, mira qué chulo soy. Epa, mira, tocando techo. Voy tocando techo. Ahora paso la meta. Quiero pasar la meta, pero con la meta por debajo. A ver. Oh yeah, nivel 1 completado. Preparando nivel 2. Yeah, pues ya estamos en el nivel 2. Con 10 vidas. Ahora un poquito más rápido. Y vuelve a ir lento. Vale. Bueno, pues chicos, vamos a solucionar los problemas. Me gusta mucho cómo va esto. Paramos la ejecución. Que no le corten la cabeza, por favor. Paramos la ejecución. Esto, lo que tarda hasta para parar la ejecución, macho. Bien, la ha parado. Venga. Ahora vamos a ver todos estos errors que da aquí. Se lo vamos a pasar a nuestro coleguita. Bueno, hasta el punto creo que llevamos, dejando a un lado la velocidad de mi ordenador, que es obvio. Me podéis dejar en los comentarios, por favor. Se os pide, por favor, no de rodillas, porque es que tengo la rodilla hecha polvo, me falta un menisco. Me podéis dejar en los comentarios, por favor, qué os parece el vibe coding. Podéis dejarme algún comentario sobre si os gusta utilizarlo, si no os gusta utilizarlo, si lo habéis utilizado alguna vez, si no lo habéis utilizado alguna vez, los problemas que os habéis encontrado utilizándolo y si lo habéis hecho y habéis encontrado problemas, con qué LLM ha sido, si ha sido con ChatGPT, con Gemini, con Grok, con Cloud, con quién ha sido, qué problemas os habéis encontrado, si había alguna vez que entraba en bucle y nunca cambiaba la respuesta. No sé, quiero saber todo ese tipo de comentarios, porque ojo ahí, que me voy a poner a crear mi propio LLM, que lo voy a entrenar. No sé si conocéis alguna tecnología para entrenar modelos. Si es así, todo para los comentarios, por favor. Me interesa mucho el tema y prometo hacer vídeos de entrenamiento de modelos cuando me ponga con ello. O sea que vamos a ver qué pasa. Aquí no me da nada. Quiero saber estos errores. Aquí están. Vamos a hacer una cosita. Venimos acá.
vamos a copiar todo. Cuando esto quiera, vamos, macho, tú puedes. ¡Ánimo! Bueno, parece ser que no me deja copiar todo esto. Vamos a ver si seleccionando... Con controlar no me deja. ¿Por qué no me dejas? No me deja copiar en bloque. Qué penco. Bueno, vamos a ver. Vale, vamos a hacer una cosa directamente. Como esto me está costando un poquito, vamos a hacer que él mismo analice los problemas de rendimiento y que lo mejore lo más posible. Vamos a ver qué es capaz de hacer Gemini, ¿vale? Porque no voy a tirar ahí una hora esperando a ver cómo copiando línea por línea todos los errores. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a pasarle todo el código entero que llevamos ahora mismo, ¿vale? Que sería 500 líneas, que su contexto no va a tener problemas en manejar. Lo que pasa que a la hora de que nos cambie algo, no le vamos a pedir que nos dé todo el código. Le vamos a decir que nos sea conciso y que nos dé bloque a bloque lo que tengamos que cambiar. ¿Vale? Acordaos de esto porque dormiréis mejor. Es más, conseguiréis dormir. Si no, os va a hacer un pifostio de código que no vais a conseguir dormir en vuestra vida. Cuando el contexto pase de 700 líneas ya va a ser más difícil tal. Entonces vamos a tener que empezar a refactorizar todo esto, a modularizarlo y a seccionar todo de manera más desglosada y en varios archivos. Así a la hora de cambiar algo, solo iremos a cambiar algo en la zona en la que queremos cambiar algo, no a todas las funciones y a todas las clases. Eso lo haré en una siguiente sesión de bytecoding y aprendizaje de Python para videojuegos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con esto, ya que tengo copiado todo el código. Me lo llevo a mi colega Gemini y le digo aquí: a continuación te voy a dejar mi código final de mi juego para que me ayudes a optimizar su rendimiento, ya que todo va muy lento. Que me
propones. Recuerda ser conciso en los bloques de código que tenga que añadir, modificar o eliminar. Le pegamos todo el tocho después de unos 2 puntos para que sepa que hay una diferencia entre una cosa y otra. Y ahí tenemos todo el código que lo ha pegado. Se lo pasamos, que lo digiera y que nos dé respuesta. Y aquí nos dice, excelente, el cuello de botella en el rendimiento de tu código que hace que el juego vaya lento se encuentra en el bucle principal, específicamente en las colisiones y el dibujado de elementos. Tienes un mundo de 1000 bloques y tu código está verificando colisiones y dibujando todos esos bloques en cada frame, incluso si están a kilómetros de distancia. La solución concisa es implementar una optimización de visibilidad de sprites para que solo se actualicen y dibujen los bloques que están dentro o cerca de la pantalla de cámara. Oh yeah, inteligente. Optimización del rendimiento, visibilidad de sprites. Para solucionar el problema de rendimiento vamos a crear un grupo de sprites llamado Visible Platforms, que contendrá solo las plataformas que la cámara está viendo. Debemos modificar Player Update para que solo verifique colisiones con las plataformas que le pasemos, Visible Platforms, en lugar de todas las plataformas, Platforms. Sustituye el método Update en la clase Player por este. Vale. Bueno, pues vamos a coger Update dentro de Player y lo vamos a sustituir. Vamos a buscar Player, si tardamos menos. Clase Player, y aquí en clase Player tenemos Update. Y este Update, que ahora sí tenemos que hacer esto. Lo cambiamos uno por otro. Perfecto. Vale, volvamos aquí. Función getVisiblePlatform. Necesitamos una función que filtre la lista completa de plataformas y devuelva solo las que están cerca de la cámara. Vale. Después de GenerateLevel y antes de DrawText. Después de GenerateLevel, pues vamos a Generate. Perfecto. Vamos que tú puedes, Gemini. Vamos que tú puedes, PyCharm. Y pegamos aquí el GetVisiblePlatforms. De todas maneras, ¿sabes lo que voy a hacer? Para que todo esto tarde menos, tío, voy a minimizar todas las funciones para que tenga que estar redibujando mi ordenador. Menos texto. Vale. Y ahora seguimos. Vamos a ver qué más nos pide. Actualizar el bucle principal. Book while not done. Se mantiene la lógica. Vale. Lógica del juego. Actualización. Vale. Gestión de eventos sin cambios. Y la lógica del juego es lo que tenemos que actualizar. Vale. Pues lo vamos a copiar todo. Nos lo vamos a llevar y vamos a hacer como hicimos antes. Pegarlo arriba e ir pasando lo que haya que pasar y lo que no haya que pasar no lo pasamos. Aquí está. Bueno, aquí está el bucle. Hacemos un poquito de espacio. Nos colocamos ahí en el medio. Pegamos nuestro nuevo código. Y vamos a ir viendo
qué tenemos que actualizar y qué no tenemos que actualizar. Vale, venga, vamos a ello. Well not done. Gestión de eventos sin cambios. Lógica del juego. Esta parte va actualizada. Hasta ahí. Esta cámara. Lo cortamos. Venga, que tú puedes guardar todo eso en el portfolio. Vamos. Venga, muy bien. Vámonos para abajo. Gestión de eventos. Termina gestión de eventos, lógica del juego, actualización. Esta lógica del juego la vamos a fusilar entera hasta aquí. Y de 580 hemos pasado a 583 líneas. No está mal, han aumentado 3 líneas. Ahora vamos dibujando renderizado. Hasta que se mantiene la lógica. Eso cuando veamos que se mantiene, eso no lo tocamos. Hasta dibujar el display en nivel y vidas. Ahí está. Cortamos. Esperamos a que corte, que esto debería ser instantáneo, como en Squish. Pero no lo es. Venga, ordenador, continúa, me voy a tener que poner a cantar otra vez. Y torturarte con mi cante. Vale. Vamos, que tú llegas hasta aquí. Dibujar y renderizar. Y esto va justo hasta aquí. Vale. A ver, porque había un pequeño error. Voy a darle control Z 2 veces. 1 y 2. A ver. ¡Mamma mía! Control Z otra vez. Porque parece que corté 2 veces y corté una en vacío. Fallo del directo, chicos. Venga, narices. Otra más. Vamos, chicos. Joroba, tronco. Ahí está. Vamos a ver, revisar que salga 3. Sí. Cortamos una vez solo. Le di 2 veces a cortar. Como tarda tanto, le di la segunda vez, esa. Y al dar la segunda vez, lo que hizo cortar en vacío. Una vez que ya había cortado, cortó otra vez, no habiendo nada, como hay ahora, al dar cortar por segunda vez, pues cortó nada. Entonces, ahora sí lo ha cortado y lo tiene en memoria.
porque solo lo he hecho una vez. Esto es lo que tiene que trabajar con un ordenador lento. Tienes que controlarlo todos los pasos muy bien. Y como te pongas impaciente es tu peor enemigo, la impaciencia. Entonces, como la paciencia es la madre de todas las ciencias, dijo un señor chino-japonés una vez, vamos a ser pacientes. Y le damos aquí hasta aquí, justo antes de la pantalla del Game Over. Y pegamos el nuevo código que ha aumentado de 573 a 585. Perfecto. Vale, separo aquí un poquito y la pantalla de Game Over y la continuación. Bueno, pues vamos a volver arriba a nuestro código que nos falta por cortar y pegar. Esto ya lo podemos borrar hasta aquí. Vale. Ahora, pantalla de estado de Game Over. Se mantiene la lógica de Game Over y transición tal cual. Lo que vamos a hacer es llevarnos esto aquí abajo, porque vamos a estar más cerca. Entonces vamos a llevarnos todo el bloque para comprobarlo ahí abajo. Vale, aquí ya podemos juntar esto un poquito para no tener muchas líneas gratuitas. Y nos vamos para abajo del todo, solo habiendo cortado una vez. Y vamos para abajo. Y vamos para abajo. Y veis, ahí tenéis el Python Quit. Damos aquí 4 o 5 veces para separarlo bien. Pegamos ahí otra vez. Vale, vamos a ver si if game state game over hay que poner algo ahí o esto me lo está poniendo simplemente de modo referencial. Vale, y el if game state este ya están ahí, el event transition está todo igual. Bueno, vamos a ver, game over, game states, el if game state, el event transition, eso se queda igual, ¿ves? No hay que tocar nada. Actualizar la pantalla Pygame display flip como está aquí y control tick 60. Yo voy a poner 30, ¿vale? Que acordaos que lo cambié, pero luego al cambiar el código otra vez me lo cambió. Y eso va a hacer que vaya un poquito más suave también. Bueno, en principio esta parte del código también está, o sea que vamos a borrar esta parte que no queremos. Después ya hemos comprobado que está todo añadido. Venga, vamos, borramos. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a volver a nuestro Gemini a ver si falta algo más que tengamos que añadir. Porque yo creo que todavía hay que añadir algo más, pero no estoy 100% seguro. Vamos a volver. Bueno, para aquellos que no sepáis mucho de programación y queráis aprender, voy a hacer una sesión que ya la anunciaré en las redes sociales para enseñaros fundamentos de programación y que empecéis aprendiendo a saber por qué funcionan estos códigos. ¿Por qué y cómo lo hacen? Venga, vamos a ver si esto coge el foco. Después de pensar un montón, no sé qué está pensando mi ordenador. Yo creo que este ordenador lo están usando a alguien para minar criptomonedas sin mi permiso, porque es que esto no es normal. Esto no es normal. Tengo 4 GB de RAM, tío. Parece que tengo medio. This not normal. Mira qué le pasa a un programilla anti-malware. A ver si me recomendáis un programa para detectar malware mejor. Estoy usando uno gratuito que es Malwarebytes, pero la verdad que no me he puesto a investigar más sobre el tema. Normalmente mis ordenadores no me dan tanto error y no suelo hacerlo, pero tengo este equipo si me gustaría hacerlo. Aparte de meterle un poquito más de memoria cuando tenga dinero,
dinero. Os recuerdo que arriba, en el canal de mi... O sea, en la cabecera de mi canal, hay 2 sitios donde podéis apoyarme para comprarme esa memoria. A ver... Venga, que tú puedes. Oh, no. Pantalla gris otra vez. Espera. No, es manzana. De hecho, si tú no le das aquí a espera y te quedas un rato, él mismo se quita esa ventana. Ya lo he probado 1000 veces. Pero a mí me gusta darle. Es que está. ¿Para qué la sacas si no? Vamos ya. Venga, que nos vamos. Inspira. Tardo menos actualizando la página, ya verás tú. A ver qué pasa si actualizo. Si no pierdo lo que me ha pensado. Todo de Google son medio inteligentes y todo. Ya el contenido ese ya se supone se ha quedado guardado. Se ha quedado grabado ahí. Pero por si las crestas, pues vamos a ver qué pasa. No me gusta darle por si las crestas, que hay veces que no guarda automáticamente la sesión. Ni el contenido de la sesión. Es siempre que le doy al actualizar, me deja ya el foco y luego ya, ahora tiene que actualizar la página entera. Sonido de desesperación. Buah, tengo ganas de meterle sonidos al juego este. Y cuando se muera va a hacer cosas así. No. Y cuando vuelva a la vida diga, ¡Yupi! 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 Pero sin acento italiano, que no nos digan que hemos plagiado aquí a nadie. Vamos, que tengo que esperar hasta para que actualice. Esto no es de recibo, tío. Esto no es así. Y yo te di electricidad de primera calidad, ordenador. La electricidad que te doy me cuesta un pastón, hijo. Es de first quality. Eso viene de un reactor nuclear por lo menos. Mira, debe ser que me están metiendo la solar o eólica. Ay, mamá mía. Mamá mía, le migo. Venga, que tú puedes. Actualízate. Ya te queda poco chato. Actualízate, Gemini, que gasta muchos recursos. Y mi ordenador antiguo. Y no puede con todo esto. Por lo que estoy viendo. No puede con todo esto. Actualízate. Quiero más memoria RAM. Actualízate. Tírate el rollo, préstamela. Actualízate. Necesito memoria RAM. Actualízate. No puedo parar de cantar. Así no me muero de la espera. Traicionera que este ordenado está haciendo conmigo.
Uf, ya está casi, ya está casi. Venga, tío, vamos, tronco. Gemini puede cometer errores, incluso sobre personas. Así que verifique sus respuestas. Tu privacidad y Gemini. ¿Hay tu privacidad? Oh. Venga, está asomando ya el palomo por aquí. Venga, y vamos por el paso 3, que lo habíamos completado. Nos falta ver si hay un paso 4. ¿Vale? Por si te acabas de unir a esto y no tienes ni idea de qué va. Pero vamos, que da tiempo ir a hacerte la cena y volver, que esto todavía no habrá cargado. Mamma mía, mamma mía. La CPU a tope. Los FPS a tope con la cope. Vamos, que tú puedes. Vamos, Rocky, vamos, Rocky. Mira, ya mazo scroll, de verdad, un poquito. Ahora cogemos aquí el este y vamos para abajo del todo, para que tarde menos. Pues resulta que sí. Que el paso 3 era el último. Ya está todo. Vale, pues como ya está todo, nos vinimos aquí otra vez. Nos andurriamos para acá. Nuestro código ya tiene 590 líneas. ¡Qué récord! Bueno, pues vamos a darle al play, chicos. A ver qué pasa. Ah, hitting play. El play está pulsado. Bueno, pues parece que esto ya está ejecutando. Hello, from the Pygame community. ¿Gusta esto que estáis haciendo? Podéis pasar por aquí por https://pygame.org/contribute.html si queréis contribuir con el código. Luego aparte, si borráis esa parte de contribute.html y la barrita, o sin la barrita que la podéis dejar, le dais al intro en la barra de direcciones de vuestro navegador de predilección y os llevará a la página web del proyecto pygame.org, donde hay un montón de tutoriales, hay también documentación de cómo funciona la librería. Recordar la versión con la que estáis, que es la 2.6.1, para así poder, en este caso, en este momento, porque cuando lo instaléis vosotros lo mismo es otra, o es la superior o es la anterior, dependiendo de vuestra configuración. Entonces ahí podréis ver toda la documentación de cómo hacer todo lo que queráis con Pygame, que Pygame os permita hacer con su framework. Así que, chicos, ya sabéis que aprender no ocupa lugar. Uy, mira, tenemos el juego ya aquí. ¿Y qué pasará? ¿Irá más rápido? Vamos a ver, vamos a ver. Lo centramos y tocamos aquí para que el foco vaya al juego. Entonces ya, de primeras, esto va más lento que antes. Uy, aquí hay un problema. Ahora no avanza. Ahora tengo que dar una vez para cada paso. Y ahora se queda en el aire. Muy bonito.
Vale. Vale, aquí hay un problema. Vale, vamos a decirle que revise el código porque algo no está haciendo bien. En algo o la he cagado yo o la ha cagado él. Y nos vamos a enterar ahora mismo. Porque es que como que tienes que darle para que continúe moviéndose. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasarle todo el código. Hay un problemilla en el update que debió de cagarla yo, pero creo que no. Puede ser también una cagada de él. O sea que vamos a ver quién tiene la culpa. Seguramente he sido yo. No quiero ponerme a chequear el código, chicos, porque quiero dejarlo todo en manos de la IA. Vamos a darle un voto de confianza. Eso sí, voy a terminar de arreglar esto y voy a cortar la sesión y luego o más tarde o mañana haré otra sesión de streaming de Vibe Coding en la que continuaré y haré lo que os he comentado, refactorizar el código, hacerlo más modular y más fácil de implementar. ¿Vale? Haré varios archivos, cada archivo para una tarea en concreto. O sea que, vamos a ver. Revisa mi código. Ahora hay algún problema en el movimiento del player que hasta que no se mueve continuamente. Que no se mueve continuo cuando dejo pulsado una dirección o salto. 2 puntos, le dejo el código completo y nos va a decir rapidito que nos hemos comido o que hemos colocado mal en nuestro código. Fijaos que la última parte del código es PyGameQuit, porque cuando le metes más de 700 líneas lo que le pegas no es lo que le llega. O sea, no te copia todo el código. Estad atento que ahí ponga al final PyGameQuit, o sea, ha copiado todo el código, ¿vale? Le damos a que piense y nos vamos a dar una vuelta a la calle, a sacar al perro, a hacer mis cosas porque esto va a tardar. Está pensando. Vale, tengo un problema de indentación. Vale, pues nos va a dar el código completo. Lo vamos a utilizar tal cual. Vamos a ver si no nos elimina ninguna.
debería de tener el mismo número de líneas, unas pocas más porque ha añadido comentarios tochos. O sea que puede ser que haya como unas 598 líneas más. O sea, 598 líneas, 8 más de las que había antes. Aproximadamente. Vamos a ver qué pasa. Válgame, cielo. Vamos a ver si esto cambia. ¿Qué pasa, payo? ¿Todavía estás aquí? Vamos a hacer las 3 horas de streaming. Si todavía has sido tan campeón de aguantar hasta aquí y no te has suscrito, ahora no te vas a merecer la camiseta esa que te voy a enviar. Si llegas hasta el final y me lo grabas todo, como que estás ahí y me das señales de vida cada 10 minutos en el vídeo diciendo, que todavía estoy aquí. Vamos a ver. Ya está cambiado esto. Perfecto. Ahora vamos a hacer un play aquí. A ver qué pasa. Ejecutando la máquina. A ver, porque no me ha hecho caso. Vamos a ver qué pasa. ¿Me querrá hacer caso ahora o no? Sí, ahora ya parece que sí me está haciendo caso. Ahora está lanzando la ejecución, ahora cargará el Pygame. Y se supone que con estos cambios que hemos hecho... A ver... Cancelamos aquí. Paramos todo. Paramos todo. Y lo volvemos a ejecutar ahora de una manera limpia. Perfecto. En ello está. Bueno, parece que ha tardado un poquito menos en ejecutarlo. O sea, eso puede ser porque tenga menos memoria que... Vamos a ver. El movimiento es muy... Todavía da golpecitos, no me gusta, el rendimiento no es bueno. Sigo teniendo la habilidad de volar. Vale, y el flujo de movimiento no es suave todavía. Ah, bueno, también me acuerdo. Vamos a cerrar esto. Otra vez con unos 60. Me voy a poner en 30. Mamma mía, mamma mía. Y lo vamos a ejecutar otra vez con 30.
Vamos a ver, ya lo tenemos ahí. Vamos a ver el cambio. Sí, ahora un poquito más de suavidad, pero sigue habiendo un problema de rendimiento. Vale. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. De primera voy a bajarlo a tope de frames por segundo. Lo voy a poner en 15. A ver qué sucede. Qué narices, lo voy a poner en 10. Lo voy a forzar ahí a tope. Vale, lo volvemos a ejecutar. Y ahora le vamos a pasar el código otra vez para que nos ayude todavía a optimizarlo más. A ver qué se le ocurre. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver. También lo que le voy a hacer es bajarle el número de nubes que genera. Vale, hay un poquito más de response más rápido. Vale. Y... me gusta el muñequito como responde en el aire, aunque vaya lento, pero responde a que te pares, bien. Mira, se queda en el bordecito. No, ¿tú qué te creías? Tengo powers. Todavía tengo powers. Bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar el rendimiento más. De momento, esto va muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Ahora te voy a volver a pasar mi código final, que me ayudes a mejorar todavía más el rendimiento de mi juego, que ahí va. Shoot. Yes. Perfecto, ahora te voy a volver a pasar mi código final para que me ayudes a mejorar todavía más el rendimiento de mi juego. ¿Qué soluciones propones para que vaya súper fluido? Bueno, pues cuando termine de pegar el código, le damos al botoncito y vamos para allá.
pasa, tío? ¿Copiaste el código? Sí, lo copiaste. Y ahora se lo pegaré otra vez. Aunque lo va a pegar 2 veces ahora. No me fío. Bueno, ahí lo pego. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se le ocurre? Vale, el rendimiento ha mejorado significativamente gracias a la optimización de las colisiones y el dibujado de solo los sprites visibles. Para que el juego sea super fluido, mantener 60 FPS estables y reducirlo en microsaltos, te propongo 3 soluciones clave que se centran en el uso eficiente de Pygame y la prevención de cálculos innecesarios. Las optimizaciones se centran en evitar la creación constante de objetos, superficie y precalcular lo que no cambia en cada frame. Renderizar imágenes de sprites estáticos, superficies. Tu juego crea una nueva superficie para cada bloque, platform image, para la meta, qual image y para el personaje, player image, dentro del constructor. Como los bloques son idénticos, es mucho más eficiente crear una sola imagen y hacer que todos los sprites la compartan. Beneficio: emita miles de llamadas a Pygame Surface y Pygame Surface Field al principio del juego y durante la iniciación de nuevos niveles, liberando memoria y tiempo de CPU. Ok, vamos a hacer una prueba. Dame, porque todavía el código es muy pequeño, no llega a 700 líneas. Vamos a ver si me lo actualiza completamente. A ver si funciona bien. Dame el código nuevo completamente actualizado, importante y muy importante, sin eliminar nada. Gracias. Vamos a ver qué hace. A ver si me da un código mayor de 600 líneas, que es lo que le dimos. Porque si me lo da inferior a 600 líneas, algo va mal. Por propia experiencia. Es que estoy ya un poco cansadito de que esto vaya tan lento. El próximo día voy a hacer esto desde un ordenador mejor. Y después de la refactorización no voy a pedirle que me dé el código entero final actualizado. Porque hay veces que en estos pasos es cuando te elimina cosas. Y ahí es cuando la gente habla mal del bytecoding. Dice, bueno, es que esto hace un pifoste. Claro, porque no es dato. Porque le pedís todo de golpe y él también se le olvidan cosas y tal. Y más si no tienes incluso una suscripción de pago a ChatGPT o a Gemini o todas estas. Pero aunque lo tengas, muchas veces se come cosas. Entonces es mejor siempre modularizar y darle por partes pequeñitas. Bueno, vamos a ver, porque aquí me ha dado un código. Vamos a ver si tenemos suerte y es más grande del código que le dimos al principio, que como vemos son 599 líneas. Vamos a esperar que mi PyCharm vuelva a la vida.
Mamma mía. Mamma mía, esto está muerto. Está muriendo. Me parecía que había craseado. Pues no. Ahí sigue como un champion. Vamos a ver. Vamos a pulsar aquí para que recupere el foco. Se pierda la selección. Bien. Ahora, control A para seleccionar todo. Control V para pegar el texto nuevo, el nuevo código. Y vamos a cruzar los dedos y a ver si salen más de 600 líneas. Yo digo que van a salir 667 más. Vamos a ver. Mamma mia. Che palle. Por cierto, se me olvidaba, si has llegado hasta aquí, champion, que sepas que si te gusta programar videojuegos, tengo un libro que te va a venir como anillo al dedaco. En los comentarios voy a dejar, y en la descripción del vídeo, un link hacia mi libro de construcción de videojuegos, así tipo plataformas, más completo, con un montón de códigos de prueba para que aprendas desde cero cómo hacer un videojuego, bastante completito. Y lo tenéis en Amazon Kindle. Si tenéis Amazon Kindle Unlimited, te lo descargas con la misma suscripción que tienes y ya puedes empezar a revisarlo. Y bueno, dentro de poco, aviso, spoiler, de que voy a poner a disposición de todo el mundo una guía de programación en Python, ya no solo para videojuegos, sino Python en general, con 50 capítulos explicando todo lo que sé de programación en Python. Vamos a ver, que esto yo creo que a lo mejor es que me ha echado lo mismo. Oye, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que no me ha cambiado nada del código, ¿eh? Vamos a ver. Pero me encuentro que tengo las mismas líneas. No sé si es que no lo ha pegado. O es que tiene las mismas líneas y no ha cambiado nada. Vamos a ver, vamos para arriba. Y vamos a ver qué es lo que dice que ha hecho. Vamos a ver todo el código. Vamos a ver. Aquí tiene el código completo y actualizado con todas las optimizaciones de rendimiento, colisiones, dibujado, visible, caché, sprites estáticos y caché de texto. La primera previa. Vale. Sí, parece que el código se ha cambiado. Otra cosa es que justo me extraña de que sean justo las mismas líneas. Habrá hecho unas gallinas que entran por las que salen, porque no me explico. No, mira, 654 líneas. Sí, de 674 había dicho yo, macho. Uf, 20, me he quedado a 20.
Bueno, pues entonces el código este ya está actualizado. Vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa. Ay, creí que me estaba haciendo las gallinas que entran por las que salen. O las que salen por las que entran. Ajá, primo. Venga, tío, que tú puedes. Vamos, ordenador del futuro. De hace 40 años. Hace 40 años este era el ordenador del futuro. Ahora no. Ahora es un ordenador del pasado. De este futuro. ¿Os mola las pelis de viajes en el tiempo? ¿Cuál es vuestra peli de viajes en el tiempo preferida? ¿Conocéis alguna otra que no sea Regreso al Futuro? Dejádmelo en los comentarios, por favor. Me interesa mucho. Bueno, pues nada. Esto ya está a punto de cargar la ventanita. Ahí, venga, dale, venga, tú puedes. Venga, a ver qué optimización ha hecho. A ver si es verdad que se ve mejor. Me ha puesto otra vez a 60 frames por segundo con lo tostado que va mi ordenador, macho. Vamos a ver qué pasa. Venga, ventanica. Buena señal que ha cargado el Pygame, porque si no, si crashea el juego, el Pygame ese no ni carga. Ni carga. Bueno, ahora en un momentito voy a colocar el código este, tal cual, para que podáis descargarlo a través de un link y lo pondré mismo en mi Google Drive, ¿vale? A disposición de todo el mundo. Bueno, pues ya tenemos aquí el juego. Vamos a ver qué optimizaciones han hecho. De momento parece que va un poquito más rápido. Sí, mucho más rápido. Vale. Ahí tiene un pequeño lag. Vale, ahora lo que voy a hacer es... Voy a hacer una prueba poniéndolo a 30. Significante el cambio. Vamos a ponerlo a 30. A ver, venga, chico, tú puedes. Tú puedes. De todas formas, ya os digo que hay un error por que faltan añadir las balas. Y eso también seguramente esté dando un error en la ejecución. Y haga que el rendimiento vaya más lento porque... Pero no debería mucho, porque solo debería hacer una vez. Cuando carga la bala y no la encuentra. Bueno, vamos a ver. Venga, macho, tú puedes. Ah, es que no he parado arriba la ejecución, entonces todavía está con el juego detrás. Aunque hemos cerrado la ventana. Si aquí arriba no paramos la ejecución, pues eso está consumiendo memoria. Y si ya tarda esto, imagínate. Ya, ahora paro la ejecución, ya ha cambiado a 30 después de medio minuto que le di. Hace medio minuto que le di, increíble. Venga, voy a hacer un récord en mi primer streaming. 3 horas y media voy a hacer para un streaming que tenía que haber durado 45 minutos a lo sumo. Os juro que no hago esto para tener más horas de reproducción en YouTube. Por Dios. Madre mía. Prefiero hacer tres
tutoriales que uno así de lento en esas 3 horas. Madre mía, si es que todavía esto no se para, ni se para. Stop, ahí, bien, parado. Y ahora que está parado, le damos al play otra vez. Recordad darle una vez, que si no luego da un error, que tenéis que pararlo otra vez y Pascuas. No os lo explico, probadlo por vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando le das al play 2 veces? Bueno, pues nada, ahí está empezando a ejecutar. Increíblemente todavía me queda café. Está fresquito ya. Qué rico. Vamos, vamos chicos. Vamos. Megabytes, moveros por las redes neuronales del ordenador. Moveos a través del procesador ahí a tu piña. Bueno, ahora me da un poquito menos de lag, aunque se mueve menos suave. Pero sí, ya se puede jugar un poquito mejor, va a dar algunos tironcitos, sobre todo cuando carga partes nuevas. Vale, que eso luego le buscaremos alguna solución. Vale, veo que sí. ¡Ey! Puedo volar. Ahora soy Flappy Bird y me muevo por las nubes hasta leche. Bueno, pues se mueve bastante bien. Ya hemos conseguido un poquito más de suavidad en los movimientos. Pero aún así todavía creo que se podría optimizar más. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Vamos a llegar hasta el final haciendo el Flappy Bird. Ya me siento satisfecho con lo que hemos conseguido hoy. Bastante. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira, voy a usar las leyes normales. ¡Wala! Estoy haciendo trapas porque quiero llegar al final sin que me maten. Wallace. Uy, y la meta, ahí está, le voy a decir que me la ponga para la próxima vez. Arriba. Bien. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta sesión de Byte Coding, la primera del canal, aunque hayamos tenido unas cuantas incidencias de memoria que intentaré resolver para la siguiente sesión. Si no lo hago, pues que se me cierre el culo. Vamos a ver qué pasa. No, me gustan las nubecitas. Las podría hacer más arriba y más abajo. Las hace casi siempre por la misma altura. Pero no está mal, me gustan las formitas que van cogiendo. También yo creo que las figuras de las bolitas, de las nubecitas, las debería de fusionar para que sean un solo elemento y no sean muchos circulitos. Así también tendríamos un poquito más de rendimiento, de mejora en el rendimiento, la verdad. Yo creo que sí. Vamos a ver, que quiero llegar al tercer nivel, por lo menos. Vamos a ver. Oh, believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¡Yee! Se ha perdido en el espacio sideral. No, ahí está. Toma ya. Y llegamos al este y se oscureció un poquito más la pantalla. No está mal. Me gusta. Me gustar.
Encima, el que pueda volar me encanta, tío. Está súper bien. Hostia, tío. Tenía un juego que quería hacer hace tiempo que esa funcionalidad le hubiera venido estupendamente. El juego se llama Fart Boy. Iba tirándose pedos. Era un muchacho gordito que se iba tirando peditos, así tipo Cartman. Llevaba un casco de esos que llevan los hombres bala de los cañones, esos que se lanzan en un cañón. Y el casco llevaba estrellas. Entonces el muñeco, cada vez que pulsaba, se tiraba un pedo y se elevaba un poquito. Entonces si daba varias veces, se tiraba pedos. Pero los pedos se le iban gastando. Y por el cielo y por el camino te ibas encontrando latas de judías. Y se rellenaban los pedos. Cuando te encontraban latitas de judías y las cogías, pues tenía más. Podía volar más. Y estaba muy bien, era un prototipo que hice, pero lo dejé rapidito porque tuve que trabajar en unas cosas y no me dio tiempo a continuar con él. Lo tengo por ahí perdido, lo hice en Flash hace un montón de años con ActionScript y la verdad que estaba bastante divertido. No estaría mal retomarlo y hacerlo una app. Bueno, pues nada, llegamos al cuarto nivel. Uy, qué guay las nubes que ha creado aquí. Bueno, vamos a terminar ya con este streaming, chicos, que espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Dejadme un me gusta para demostrar vuestro amor por la programación y por mi forma de explicar el contenido. Os espero para el siguiente stream. Lo publicaré en mis redes sociales cuando lo voy a hacer. Voy a intentar buscar un día para hacer stream todos los días a la misma hora en el mismo canal, aquí en vuestro canal amigo Plastic Electric. No os olvidéis colaborar conmigo en lo que podáis. Queremos adoptar una memoria nueva y un ordenador más potente. Si os ocurre alguna idea, dejadmela en los comentarios o dejadme una pequeña donación en el PayPal, que lo tengo ahí arriba en el canal, en un link en la descripción del canal. También me podéis invitar a un cafelito si no llegáis para ayudarme para el ordenador, pues pagarme un cafelito, que con un cafelito me hago un videojuego a vuestro gusto. O sea que ya sabéis, el que me deje para un cafelito ahí en el Buy Me a Coffee, en la descripción del canal, le haré un juego a su gusto en la siguiente sesión que le toque en esta Byte Coding Sessions. Un saludo, decidme qué LLM que queréis que pruebe para las sesiones y con esto el nivel 4 completado y cortamos el streaming. Chicos, muchas gracias por asistir. Pasad muy buen día y buena noche a todos. Hasta luego.